¿Alguna vez has sentido que hay dimensiones de tu fe que aún no has explorado? ¿Que existe una estatura que Dios diseñó para ti, pero que aún parece lejana? No fuimos llamados a ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Fuimos llamados a la unidad, al conocimiento pleno y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bienvenido al diplomado Desarrollo de Madurez Espiritual. Un viaje de transformación profunda dividido en 4 etapas cruciales. Prepara tu corazón. Es hora de echar raíces firmes, de ser edificado sobre la roca y de caminar en el Espíritu. Diplomado de Madurez Espiritual. Edificadores. Porque el reino de Dios no busca solo seguidores, busca hacedores. El tema que corresponde es tiempo redimido, vivir con propósito. Este módulo 4 nos habla acerca del tiempo redimido, vivir con propósito. Tema número 2. No sé si pueden ver la pantalla completa. Sí, está correcto. Sí, hermano. Bien. Vamos a comenzar. El versículo que vamos a utilizar como base está en Efesios, en el capítulo 5, versículos del 15 al 17. Cuando nosotros examinamos el término tiempo en la escritura, allá por Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y nos empieza a narrar, nos empieza a describir que hay tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado y nos empieza a dar una serie de actividades que cada una de las cosas tiene su tiempo. Creo que nosotros que estamos conectados en este momento hemos nacido para este tiempo. Dios nos ha confiado, Dios nos ha escogido y estamos en este tiempo justamente porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Ninguno de nosotros es obra de la casualidad, del descuido de nadie, sino que cada uno de nosotros Dios ha diseñado un plan específico y es un tiempo en el cual quiere que nosotros vivamos con un propósito definido. Así es que sin más preámbulo, menciono Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren la palabra de Dios, cómo nos anima, cómo nos exhorta y nos dice que veamos con diligencia cómo andéis. Cuando la Biblia habla de andar, se refiere a un caminar, se refiere a un estilo de vida. Y eso es justamente lo que vamos a ver este día. Bien, vivir con propósito es ser diligentes y caminar como sabios. La palabra que va a mencionarse un poquito seguido en este tema es la palabra diligencia. ¿Por qué? Porque la diligencia es importante que nosotros la tomemos como estilo de vida. En el número 1, vivir con propósito es ser diligentes y caminar como sabios. ¿A qué se estará refiriendo la escritura cuando nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis? Es decir, mirad cómo sea tu caminar con diligencia, no como necios, sino como sabios. Aquí están exhortándonos a nosotros a hacer un intercambio divino, a poder sustituir la necedad por la diligencia. Hermana, pero nosotros no somos necios, nosotros hay ocasiones en las cuales actuamos con diligencia, es correcto, pero la Biblia nos está diciendo que a veces hay actitudes en nosotros que parecen ser necias, que queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera como Dios nos enseña. Dice, nos exhorta a poder sustituir la necedad por la diligencia y sabiduría que otorga solamente el Espíritu. Las tinieblas
Bien sabemos nosotros que son símbolos no solamente de pecado, sino de también de ignorancia y necedad. Cuando nosotros ignoramos algo, hay gente que puede decirnos que estamos en tinieblas y de alguna manera es porque hay un conocimiento encubierto que nosotros no lo conocemos a cabalidad. Es como cuando queremos hablar de un tema y lo desconocemos. Probablemente la gente que es experta en ese tema se da cuenta que nosotros estamos, como decimos en un término común, estamos cantinfleando, es decir, no entendemos muy bien el tema que estamos desarrollando. Asimismo, la luz, estamos haciendo una comparación. Las tinieblas son símbolos no solo de pecado, sino también de ignorancia, pero la luz es símbolo de santidad, sabiduría y conocimiento. Fíjense que por eso en educación ahora a los estudiantes, nosotros normalmente escribíamos en las listas nombre del alumno, pero el término alumno significa sin luz. Por eso en educación ahora al estudiante se le llama estudiante, ya no alumno. Claro, este es un término que nosotros no lo hemos hecho a un lado, sino que permanecemos, ¿verdad? De repente, este es mi alumno, pero lo correcto sería decir estudiante y no alumno, porque el término alumno, repito, significa sin luz. Pero no saber algo o ignorar algo podría ser una desdicha. Yo hace un par de años en un seminario, al final del seminario se acercó una persona a querer hablar conmigo y esa persona solo sabía dos idiomas, el coreano y el inglés. Imagínense yo cómo me sentí, de verdad, se lo digo delante de Dios, me sentí tan inútil porque ni siquiera el traductor me servía, porque ni siquiera podía expresarme y podía compartirle mi experiencia en el seminario. Ignorar algo nos puede hacer sentir desdichados, infelices o como quiera usted llamarle, pero no saber lo que hace sabio a las personas para salvación, esa es la mayor desgracia. ¿Por qué? Porque dice en la segunda carta a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Algo que nos puede a nosotros hacer sabios y ser diligentes en nuestra vida es conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia que Él hace sabio al sencillo. Entonces, sintámonos dichosos. Me siento dichosa de ser sencilla porque a través del conocimiento de la palabra yo me vuelvo sabia. Hay diversos niveles de medición de inteligencia, pero es muy diferente la inteligencia a la sabiduría, la que nos enseña la palabra. Bien, la sabiduría se expresa en un sabio uso del tiempo. Todos los que ustedes están conectados aquí están actuando con sabiduría, porque no están perdiendo el tiempo, están invirtiendo el tiempo para poder aprender a través de la palabra y que ese conocimiento nos vuelva a nosotros sabios y podamos tener decisiones acertadas en la vida. No es válido solo quejarse de los malos tiempos. No es que los tiempos que estamos viviendo somos malos, podríamos decir. Pero si esto nos estimulara, si los malos tiempos nos estimulan a nosotros más a redimir el tiempo, tendríamos mayor provecho. Por supuesto que la realidad es mala, los tiempos son malos, su realidad no cambia por estar conectado, pero sí le da la sabiduría y la sensatez para poder enfrentar esos tiempos malos, para tener mayor provecho. El caso contrario, una de las dos, o al menos dos factores que son enemigos de la efectividad espiritual de aprovechar el tiempo es el activismo. Hay personas que se llenan de actividades porque creen que entre más actividades tengan, van a ser, entre más cosas hagan, más efectivos van a ser. Y probablemente solo se vuelvan como personas, así como el pueblo de Israel, que anda dando vueltas en el desierto y no hay algo efectivo. El activismo y la distracción son dos factores enemigos de la efectividad espiritual para poder hacer buen uso del tiempo. No se trata de hacer cosas, sino de hacer las cosas correctas con el tiempo que Dios nos ha dado. Como dije desde el inicio, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo.
La forma de medir la inteligencia en psicología, hay diversos test de evaluación, de medición. A lo largo del tiempo hemos visto nosotros cómo han sido diferentes teorías y pruebas estandarizadas diseñadas únicamente para evaluar las capacidades cognitivas de las personas. Perdón, pero ningún coeficiente intelectual elevado puede dar evidencia que esa persona es sabia. Usted pudo haber salido de una universidad como, por ejemplo, de Harvard, de cualquier universidad que usted quiera mencionarle, pero eso no le da el espacio para creer que es una persona sabia que utiliza ese conocimiento que Dios le ha dado de una forma prudente. Número 2, perdón, vivir con propósito es aprovechar cada oportunidad. Mire, cuando usted le dice aproveche esta promoción porque llega hasta el día 19 de mayo, 18, 19 de mayo, ¿qué es lo que hacemos? Voy a ir antes que se acaben. Eso es lo que nosotros decimos normalmente cuando hay promociones, cuando hay publicidad. Cuando la Biblia nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, nos está diciendo que la sabiduría verdadera se muestra aprovechando lo mejor posible cada oportunidad que tengamos. Por supuesto que para el mundo aprovechar una oportunidad sería cuando se trata de pecar. Mira, ahorita aprovechar porque está sola tu novia o tu novio. Eso sería aprovechar para el mundo. Pero para el cristiano sería entender la frase en sentido de oportunidad. Dios me está dando una oportunidad este día, esta mañana, porque pude abrir los ojos y voy a aprovechar esa oportunidad para poder hablar, para poder expresar lo que yo siento por el Señor y que las personas que están a mi alrededor lo sepan. El cristiano entiende esa frase en sentido de oportunidad para hacer el bien, para todo lo que dice referente a salvación y a la santificación. Aprovechando se trata de mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo bueno, tanto como nos sea posible. El apóstol estaba usando un término que se utiliza para redención también, un término griego que es exagorazo, cuando habla del término aprovechando, que significa rescatar o comprar en el mercado. Lo que usted hace cuando hay una promoción, cuando se da cuenta de que han bajado los precios y que esto no es más que una estrategia de marketing para que la gente compre, porque las empresas nunca pierden. Sin embargo, cuando caemos en ese juego y aprovechamos esas oportunidades, el término aprovechando está diciendo rescatar o comprar en el mercado. Nosotros no somos dueños del tiempo, solamente somos administradores. Esos días malos siempre van a estar, siempre van a llegar. De hecho, nos dice Eclesiastés siempre a nosotros también que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos y digamos, y lleguen los años en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. El día malo siempre va a llegar para cada uno de nosotros. Entonces, Pablo trata de hacerle ver el sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo, porque usted puede estar bien de repente un día, pero de repente le surge algo malo, le golpean el carro, le aparece alguien, quiere pelear con usted, de repente alguien aparece por ahí queriendo, mire, anóteme su número de teléfono y a usted ni le gusta o piensa esta persona qué es lo que está tratando o qué es lo que está buscando conmigo. Hay días en los cuales el enemigo va a quizás tratar de desestabilizarnos y va a llegar a eso malo que no avisa. Como esto, los días malos de repente no nos avisan, viene de repente, pero también entendamos que los de repente de Dios también existen. Y lo encontramos nosotros en Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo. La presencia de Dios, así como los días malos llegan de repente, también el de repente de Dios llegará a nuestra vida, porque Él no trabaja en nuestro tiempo, Él trabaja en su tiempo. Y nosotros lo que debemos hacer es aprovechar ese tiempo
para mantener normas elevadas, normas en alto y poder honrar al Señor con todo lo que nosotros hagamos. Ahora preguntémonos, ¿en qué área de mi vida o mi ministerio siento que se me está escapando el tiempo y no tengo fruto? ¿Será acaso que tengo el mismo ministerio, pero siento que el tiempo se me está escapando y no tengo fruto? El propósito de nosotros o del ministerio en el cual nosotros estamos sirviendo, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿en qué área de mi vida se me está yendo el tiempo? Examinémonos, al final tenemos una tarea para esto, porque a veces a lo que más dedicamos tiempo posiblemente es a lo que nosotros es nuestra prioridad. Nos dice la escritura, mirando los días malos. Veamos la cultura actual. ¿Qué nos enseña la cultura actual? ¿Qué podemos ver en las redes? Y estamos así, hay personas que pasan así con el teléfono, distraídos. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando venimos a ver, el tiempo se nos ha ido en estar en este estilo, revisando Reel, revisando estados, revisando Facebook, revisando las redes sociales. Y nos dice la escritura, mirad los días malos. ¿Qué es lo que aprendemos allá afuera? ¿Cuál es la cultura actual? Pareciera ser que aquí la cultura de nosotros o la que estamos viviendo ahorita es que se defienda quien pueda. Aquí es su survivor, su supervivencia. O sea, se tira uno al otro, el otro habla de otro y el otro no puede hablar del otro porque usted no tiene libertad de expresión. Pero ven, ese no es el tema. ¿Cuáles son los mayores distractores que intentan robarse el tiempo que usted le merece o le debe a Dios y a su familia? ¿Qué cosas a mí me distraen? ¿Cuáles son mis mayores distractores que intentan robarse mi tiempo con Dios y con mi familia? Mire, a veces sabemos personas, me voy a incluir yo, que preferimos a veces estar con los amigos o en otras cosas que buscar tiempo con Dios o con la familia. Entonces, eso es bien delicado. Debemos examinarlo. ¿Cuáles de estos días? ¿Será que el activismo, será que las festividades, las celebraciones, incluso pueden hacernos a nosotros desviar un poquito de lo que Dios ha diseñado para nosotros, de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y aprendamos a redimir el tiempo? Número 3, vivir con propósito es ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo, qué temporada estoy pasando en mi vida? ¿Será acaso que en este momento es un tiempo de arrancar lo plantado? ¿Será acaso que ese es un momento en que debo sembrar a otras personas? Dice la Biblia en Efesios 5:17, el pasaje que utilizamos de base, por tanto, no seáis insensatos. Fíjese que este término me daba un poquito de risa porque habla dentro de una de las definiciones que da dice sin sesos. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que está tratando de decirnos es tratar de discernir en todo momento cuál es la voluntad de Dios. El tiempo, los días malos que yo estoy pasando en este momento, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será acaso afirmar mi corazón para que yo me mantenga firme, para que yo me mantenga leal a Él y que yo, aún en medio de las adversidades, pueda decir, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás? Los tiempos malos a veces lo que hacen también es purificar nuestro corazón. Y creo que nosotros debemos de vivir con propósito y aprender a ser entendidos en los tiempos. Dios no es malo. Dios quiere que trabajar en nosotros y como nos ha tomado por hijos, quiere transformar en nosotros, pero debemos ser entendidos en esos tiempos. Tratar de discernir en todo momento cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos peligros, tenemos dificultades. Mientras vivan en un siglo malo, mientras vivamos en El Salvador, mientras vivamos en esta tierra, vamos a afrontar peligros, vamos a afrontar dificultades. Precisa de mucha sabiduría que se esfuerza por conocer y practicar la voluntad del Señor. Dice Efesios 4:17, un pasaje paralelo.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, este pasaje lo repetí varias veces porque me costaba decir entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y lo que nos pide a nosotros es vivir con propósito, es ser entendido en los tiempos. Pero tener el entendimiento entenebrecido es diferente. Hermana Carla, ¿por qué cree que es diferente ser entendido en los tiempos a tener el entendimiento entenebrecido? Quizá entendido en los tiempos como poder esperar. A veces creo que somos como muy arrebatados de que queremos las respuestas ya, ¿verdad? O que no entendemos por qué estamos viviendo una temporada de dificultad. Y entenebrecido sería quizá, no sé si me equivocaré, que estoy ajena o que a veces digo, eso Dios no me ama porque me está pasando esto, pero en realidad, o sea, toda cosa, como dicen, es obra para bien de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo entendimiento y empiezo como a ver como algo malo, o sea, como ver para todo negativo lo que me está sucediendo, así lo vería yo, ¿verdad? Es por la ignorancia, por la fe o por la falta de comunicación que estemos teniendo con Dios también en ese momento. Amén. Bien, hermana. Sí. Fíjese que el mismo pasaje nos habla y dice que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir en tinieblas, y la tiniebla es más densa que la oscuridad, y tienen el entendimiento entenebrecido porque viven ajenos a la vida de Dios. Lo dice al continuar el versículo. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Para ser entendidos en los tiempos, yo tengo que conocer la palabra, porque así voy a conocer la voluntad de Dios. Si no, Dios me va a exhortar a mí a que tengo ese entendimiento entenebrecido porque vivo ajena a la vida de Dios por la ignorancia que hay en mi vida, por la dureza de su corazón. A eso se refiere. Entonces, número 1, dijimos, vivir con propósito es ser diligentes y caminar como sabios. Número 2, aprovechar cada oportunidad que se nos presente. No como el mundo, aprovechar la oportunidad para pecar o para fallar o para juzgar al hermano. No, es aprovechar cada oportunidad para poder hacer el bien. Y número 3, vivir con propósito es ser entendido en los tiempos, tener un entendimiento claro de cuál es la voluntad del Señor y contrario a los impíos que tienen un entendimiento entenebrecido porque viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Debemos nosotros ser entendidos porque el tiempo no hace pausa. No puedo, así como yo, después de ver una película, que la vuelvo a ver, o si el siguiente día yo quiero continuarla viendo, puedo continuar donde la dejé. La vida no es de esa manera. Yo no puedo decir, voy a dejar que pasen 20 años y voy a tener el mismo rostro. No, ya voy a tener líneas de expresión y van a suceder varias cosas con el paso del tiempo. Entonces, nosotros debemos ser entendidos porque el tiempo no hace pausa y después nos lamentamos porque dejamos pasar cosas o porque invertimos tiempo o porque caminamos en cosas que a lo mejor no nos llevaron a aquello que nosotros queríamos realizar. El tiempo no hace pausa y es un recurso limitado y también es un recurso no renovable. No se puede. Yo con la tecnología puedo hacer maravillas y usted puede ponerle filtro a su WhatsApp, le puede poner y puede hacer lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden obviar, que no se pueden quitar, hay una realidad que no podemos cambiar, que el paso de los años va dejando una marca, una huella en nosotros. Por eso debemos ser entendidos en los tiempos, para que después no vengan aquellos días en los que digamos, no tengo en ellos contentamiento. La regué, fallé,
desfallece, Señor, pero sí, si nosotros dejamos que el Señor nos dé esa sabiduría para ser entendidos en los tiempos y conocer la voluntad de Dios. Salmo 90 es un contraste. Inicia en el versículo 2 diciendo, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero de repente en el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos 80. Con todo, pobrecitos aquellos que cumplen 80, ¿verdad? Mentiras. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Desde el versículo 2 está señalando la grandeza de Dios en contraste con lo pasajero y pequeño que es el hombre. Por supuesto que todo esto es relativo, porque hay personas de 20 que actúan como si tuvieran 80, 90 años. La verdad que es también, tiene algo que ver con el estilo de vida que ha llevado, cómo se ha cuidado y cómo también ve la vida de una forma diferente. El versículo 4 nos dice que 1000 años son como un día para Dios. El tiempo no limita a Dios, sino lo que limita es al hombre. Pueden pasar los años y desanimarnos porque el mundo no ha mejorado, porque el mundo sigue siendo malo, porque los días son malos. Nosotros no debemos cometer ese error de suponer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. Dios no tiene limitaciones. Debemos ser entendidos porque el tiempo no hace pausa, pero eso no nos debe limitar para limitar a Dios y creer de que las mismas limitaciones que tenemos nosotros las tiene Dios. Podemos depender de Dios por Él, porque Él es eterno. Por eso podemos depender. Los días de nuestra edad son 70. Algunos probablemente estamos en esa etapa, vamos a llegar, ya casi lo alcanzamos, pero entendamos que estos tiempos que el Señor nos ha dado discernimiento, debemos de vivirlos para Él, debemos disfrutarlos para Él, pero también que de alguna manera pronto pasan y volamos, nos dice la Escritura. Pero qué bueno que todo nuestro tiempo lo hayamos invertido en el Señor para que pueda ser, para que Él pueda usarnos a nosotros. Número 4, vivir con propósito es tener una vida discreta y servicio diligente. A ver, ¿alguno de ustedes puede ayudarme a mencionarme, hermana María Berta, qué será tener una vida discreta? Amén. Es tener, dice, una vida discreta y diligente. Es decir, Ah, que para el Señor, estando en el Señor, ¿verdad? ujú, No hacer las cosas como para que los demás nos miren, sino que la palabra correcto, dice que las hagamos las cosas como para el Señor, de una manera en donde el principal sea el Señor y no sea mi persona, sino que correcto, puedan ver al Señor a través de mi persona. Es decir, no buscando protagonismo. correcto, correcto. No sé si eso Sí, sí, hermana, sí le comprendí muy bien y hablaba usted acerca de que no debemos nosotros buscar el protagonismo. Cuando yo vivo con propósito y tengo una vida discreta, entiendo que mi servicio también es diligente. Aquí ya se desvanece Angélica Osorio y le doy espacio a la manifestación del Señor. De hecho, Juan el Bautista decía eso. Es necesario que yo mengüe, es necesario que yo me baje para que Él crezca. Pero si examinamos nuestras oraciones antes de iniciar el discipulado, antes de dar una clase, Señor, úsame, por favor, y Señor, haz esto. En lugar de decirle, Señor, ¿qué quieres que diga? Si yo soy tu siervo, no tú eres mi siervo. Entonces, vivir con propósito es tener una vida discreta, una vida que no necesito andarla diciendo, no necesito andar hablando, no necesito presumir mi vida o mi conocimiento, sino tener una vida discreta y un servicio diligente. Ya vamos mencionando la palabra diligente.
El término diligente es, dije, un término sencillo que usted puede aprender es lo contrario de negligente. Entonces, Colosenses 4, del 2 al 5 nos dice, perseverad en la oración. La perseverancia en la oración no es público. No necesariamente tengo que decir o pararme aquí frente al chalet de la Mari y empezar a gritar y empezar a decirle, arrepiéntase, generación. No, no puedo hacer eso. Perseverar en la oración es en el momento, en el lugar donde yo esté, poder hacerlo, poder perseverar, poder ser constante, porque la oración me está diciendo a mí, Señor, yo no puedo hacer las cosas. Yo necesito de ti para poder realizar esto. La oración es estarle diciendo a Dios, yo no puedo. Yo necesito que tú seas notorio en mi vida. Entonces dice Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Fíjese que la petición que el apóstol Pablo tenía a los de Colosas era que oraran, que tuvieran una vida discreta, que dieran gracias a Dios, pero también, ¿cuál era el propósito de esa oración? Para que el Señor abra puerta para la palabra, es decir, que el evangelio progresara a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que más personas conocieran y fueran salvas, por el cual también estoy preso. Está hablando de limitaciones de esa vida que él estaba atravesando. ¿Para qué? Para que la manifieste como debo hablar, para que no hable de mi carne, para que no hable de una vida de opulencia, para que la gente no diga qué exitosa es esta hermana o este hermano, sino para tener una vida discreta, para vivir con un propósito definido, y nos enseña para que lo manifieste como debo hablar. Luego dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Creo que una de las cosas que a veces el mundo o que los impíos nos miren es cómo nosotros andamos. Si se dan cuenta de un error mío, ve, y la hermana, y ahí pasaban los domingos y daba discipulado y hacía esto y era maestra de teología y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces, hay cosas en nuestra vida que debemos tener una vida discreta, que debemos entender que vamos a andar sabiamente para con los de afuera. Las personas tienen los ojos puestos en nosotros. Las personas tienen conocimiento de lo que nosotros somos. Dice, por eso dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mire, todos los que enseñamos, de alguna manera, hay algún momento en los cuales nos recordamos de esa palabra que hemos enseñado. Y un día de estos, compartiendo con la hermana Bárbara, le decía yo, y platicábamos, y nos pusimos de acuerdo. Y le decía yo, cuando un familiar mío eh, eh, fallezca, yo voy a predicar, o si no usted, o cuando yo me muero, usted va a predicar. Entonces ya la comprometí a ella, porque nosotros debemos ser constantes en lo que enseñamos, en lo que decimos, mantenernos firmes y creer que si el Señor ha tomado nuestras vidas, es porque Él sabe cómo lleva los tiempos y cómo lleva las cosas. Debemos andar sabiamente, porque la gente examina todo lo que nosotros enseñamos. Hay algún momento en el cual tenemos que rendir cuentas o el Señor mismo nos recuerda a través de su palabra. No, pero vos dijiste eso y mira, estás haciendo lo contrario. Entonces, si tenemos el compromiso, debemos vivir con propósito y tener una vida discreta y un servicio diligente. Y aquí Pablo señala 3 ingredientes que deben caracterizar la relación y la responsabilidad de los colosenses con el mundo no cristiano. Vivir con propósito, tener un tiempo, tener el tiempo redimido es entender que debo ser perseverante en mi oración. Perdón. Un estilo de vida discreto y de servicio diligente. Y un lenguaje apropiado también. Porque dice en el versículo 6 que sean nuestras palabras sazonadas con sal. Nosotros debemos de tener gracia. Yo sé que a veces nos falta. Yo le he dicho un montón de veces. A mí a veces me cuesta
Decir lo que digo con mis palabras, mi rostro lo dice lo contrario porque tengo subtítulos y no cuesta, pero la escritura nos llama que para vivir con propósito es tener una vida discreta y un servicio diligente, un estilo de vida discreto y de servicio a las demás personas que no conocen al Señor. La diligencia es tener también prioridades claras. Una de las cosas que vamos a promover siempre como creyentes, como hijos de Dios, es lo que Dios ha establecido para los hombres. Hay ocasiones en las cuales escuchamos expresiones o jóvenes o personas que dicen, no, yo solo me voy a acompañar, no me voy a casar. No es ese el diseño de Dios. El modelo de Dios, bueno, la misma escritura nos dice, honroso sea todo el matrimonio y de hecho sin mancilla. Cuando nos enseña que el matrimonio es una analogía de lo que Jesús hará con la iglesia, porque no dice la escritura que Jesús se va a acompañar con la iglesia, Jesús se casará con la iglesia. Entonces somos la novia. Por lo tanto, podemos aprender nosotros que durante nuestra vida cristiana hay situaciones en las cuales probablemente hemos querido arrancar, salir corriendo, salir a lo mejor de una iglesia por algún pleito con algún hermano, por cualquier diferencia, por cualquier desánimo, por lo que ahora es muy común que la gente entre en depresión por los problemas o por las situaciones que esté pasando. Eso puede hacer que las personas se les olvide que existe un compromiso, que existe un lazo. Y una de las cosas que nos puede a nosotros mantener firmes es entender que nuestro compromiso es con el Señor. Si me falla mi hermano, mi esposo, la persona que tenga la par o quien sea, yo me mantengo firme porque mi compromiso es con el Señor. Y eso es la diligencia, es tener prioridades claras, entender que yo debo buscar, ser diligente y buscar a Dios porque Dios se va a encargar de mis cosas. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Hay personas que dicen y todas las demás cosas. Veamos qué cosas son las que nos dice el Señor que debemos buscar. Primero, el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas. Dice el versículo 31 y 32. No os afanéis diciendo que comeremos. ¿Qué es lo que nos aflige? A veces estamos desayunando y estamos pensando en el almuerzo. No sé si solo a mí me pasa, pero creo que hay afanes, que hay situaciones que a nosotros nos agobian y que nos preocupamos antes del tiempo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué ropa me voy a poner el domingo, el sábado en la noche, por ejemplo? Y eso puede ser una gama, una colección de vestidos o pantalones o lo que sea, que a lo mejor a usted le cuesta un poquitito decidirse. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿a qué cosas se refiere que van a ser añadidas? Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber y lo que vamos a vestir. Entonces, no hay por qué preocuparnos. Por eso nos dice, la diligencia es tener prioridades claras. Buscar primeramente, no dice únicamente, dice primeramente. Primero yo debo buscar el reino de Dios y su justicia y lo que a mí me aflige, Dios se va a encargar de eso. Para vivir nosotros con propósito, debemos aprender a decir no a lo bueno para decirle sí a lo excelente, porque hay cosas que parecen buenas y están buenas las intenciones, pero no nos llevan a un crecimiento espiritual, no nos llevan al cumplimiento de prioridades claras. Es muy bueno asistir a un concierto como por ejemplo el que hubo hace poco, el Christian Fest. Es muy bueno, pero eso no debe sustituir mi vida de devoción y mi adoración al Señor. Mi búsqueda de Dios no puede sustituir eso. Entonces yo tengo, para vivir con propósito, debo aprender a decir no a lo bueno para decirle sí a lo excelente. El orden de mis prioridades determina el destino de nuestro tiempo. Mire,
Hay momentos en los cuales vamos a lamentarnos porque perdimos el tiempo, invertimos tiempo en personas que a lo mejor ni lo valoraron. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a mí alguien me busca a pedir un consejo y de repente le invierto un poquito de tiempo y de repente le veo que anda haciendo cosas contrarias y después viene llorando a decirme, me da cólera. Claro, me cuesta y todavía el Señor tiene que transformar mi corazón porque no debería ser así, porque debería de aceptarlo y amarlo tal como es. Sin embargo, debemos aprender que para vivir con propósito debemos aprender a decir no a lo bueno, para decirle sí a lo excelente. Hay cosas que no nos van a llevar a un crecimiento de vida espiritual y que pueden parecer buenos y que pueden parecer incluso cristianos, que pueden parecer tener buenas intenciones, pero el orden de nuestras prioridades determina el destino de nuestro tiempo. Usted y yo, como discípulos maduros, entendemos que la obediencia tardía, es decir, ser negligentes, lo contrario de diligentes, sigue siendo desobediencia. Hay cosas que el Señor nos ha llamado y de hecho el pastor ha estado diciendo y alguno de ustedes quiere dar un discipulado. Nadie le ha dicho al pastor. Dios nos llama a actuar con diligencia, no mañana, hoy. Nos llama a ser diligentes. ¿Qué decisión o qué asignación tengo yo que Dios me ha dado o que me ha estado o que me ha dado y que yo la estoy postergando porque tengo miedo y que a mí me da miedo predicar? A mí también, pero como el Señor me ha mandado, Él me va a respaldar. ¿Qué decisión, qué asignación Dios le ha dado a usted? Fíjense, pensemos un momento, ¿qué asignación nos ha dado que nos da miedo? Mire, hay muchas cosas que a mí me da miedo, hay muchas cosas que me dan temor, pero sin embargo, cuando tenemos la certeza de que Dios nos va a respaldar, de que Dios nos va a ayudar, a veces es tan difícil ser guiados por el Espíritu cuando Dios nos da una palabra. Y algo de lo que yo le puedo dar testimonio es eso. A veces Dios pone en mi corazón algo y que no, y que no quiero hacerlo a lo mejor o que es muy difícil para mí. Sin embargo, Dios me ha ido mostrando que hay cosas que Dios me va a asignar, que Dios me va a dar, que Dios me va a revelar y que yo no debo de cuestionarle, sino solamente obedecerle. ¿De qué manera la falta de diligencia personal afecta la salud del ministerio que yo estoy liderando? ¿De qué manera el ser indiferente o dejar, no, que actúe de esa manera, no, que se congregue cuando quiera, no, que sirva cuando quiera porque él no se le puede decir nada, porque es de un apellido o porque es de este lugar o porque vive en este lugar? Debemos de tener cuidado. ¿Qué decisión o qué asignación de parte de Dios hemos estado postergando? ¿Y por qué lo hemos hecho? ¿Será acaso que el miedo nos inunda? ¿Será acaso que la indecisión, creer de que no somos capaces, creer de que no podemos hacerlo? Y eso es bueno, que conozcamos nuestras limitaciones, porque el que todo lo puede es el Señor. Sin embargo, si Dios nos ha asignado algo, debemos ser leales a Dios, fieles a Dios y entender que si yo retardo esa asignación, estoy siendo desobediente. Ya casi finalizo. Buscar el reino de Dios y su justicia significa que yo voy a buscar su ayuda, que yo voy a depender de Dios, voy a saturar mis pensamientos con el deseo de Dios. Dios desea para la humanidad cosas, entonces yo debo saturar mis pensamientos. Dice la Escritura que yo debo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debo de tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. La planeación es pensar con anticipación en metas, en pasos, en fechas, es confiar en la dirección de Dios. Cuando esto se hace bien, el afán disminuye. De hecho, la planeación nos ayuda a nosotros a poder organizarnos de la mejor manera. Las personas que no tienen una agenda durante el día, que no planifican sus actividades, solo pierden el tiempo, se desgastan en actividades que a lo mejor no van a sumar a la producción de ese día. El que se afana, en cambio, se ve sorprendido por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que el afán por el mañana afecte nuestras relaciones con Dios. Es bueno, la Escritura nos dice que debemos encomendar a Dios nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados.
Quiere decir que sí podemos planear, sí podemos proyectarnos, sí podemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, no únicamente. Primero, prioridad, el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Eso no quiere decir que no vamos a planear, que no vamos a esforzarnos, porque sí podemos hacerlo. ¿Qué es lo más importante para usted o qué es lo más importante para mí? ¿Será acaso las personas que conozco, el trabajo, el dinero que tengo en la cuenta, las experiencias los recuerdos que he, digamos, generado durante este tiempo? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Serán personas? ¿Serán objetos? ¿Serán metas? ¿Serán deseos que compiten en cuanto a prioridad? ¿El deseo de querer conocer el mundo? ¿Será eso mi prioridad? ¿O qué es lo que ocupa? ¿O qué es lo más importante para mí? Si usted se responde, para mí lo más importante es Dios. Sus obras, sus acciones están demostrando eso. ¿Será acaso si nosotros nos preguntamos, hermano Neftalí, si a usted le preguntaran qué es lo más importante para usted y usted dijera es Dios, ¿está reflejando eso que para usted Dios es más importante, hermano Neftalí? Fíjese, hermana, de que definitivamente, ¿verdad? Si yo me enfoco o le doy prioridad a Dios, significa que debo de reflejar, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy hablando, o sea, que mis actitudes reflejen que definitivamente mi prioridad es el Señor, ¿verdad? Entonces, sí tengo que, o sea, trabajar en ello para poder reflejarlo de la mejor manera, para que vean las personas también vean en sí, vean que sí estoy enfocado o Dios es mi prioridad, hermano. Correcto. Bien. Entonces, vivir con propósito es ser diligentes y caminar como sabios. Número dos es aprovechar cada oportunidad que tenga y oportunidad en el sentido como creyente de dar el mayor uso, ser entendido en los tiempos y también eso me lleva a mí a poder ser diligente, buscar el reino de Dios primeramente. ¿Qué es lo más importante para usted? Respondámonos, ¿qué cosas son más importantes? Ay, que si me falta el teléfono, yo me regreso, y yo de verdad se lo digo, yo ya me he regresado porque para mí el teléfono es importante, aunque me dé vergüenza, se lo digo, para mí es importante ver televisión, aunque le cuento, yo no tengo un televisor en mi cuarto porque yo sé que yo no orara, y se lo digo delante de Dios, yo no oro si yo tengo un televisor en mi cuarto, porque a mí me gusta ver tele. Entonces, ¿qué es lo más importante para usted? Examinémonos, pensemos y busquemos el reino de Dios y su justicia. Jesús no dice que busquemos el reino únicamente, sino que primeramente, que sea nuestra prioridad. Si el reino ocupa el primer lugar, el resto del día se va a alinear de forma natural. Revisemos nuestra agenda, revisemos nuestras actividades. ¿Cómo podemos diferenciar entre la urgencia del ministerio y la prioridad del reino? A veces el activismo lo que hace es llevar a la iglesia a llevarnos al activismo y nos aleja del Señor. Es bien complicado a veces decir voy a dar un tema de discipulado y yo no he estado en la presencia de Dios. ¿Cómo voy a impactar? ¿Cómo el Señor va a llegar a través de la palabra si yo no he estado? Yo tengo una expresión que digo normalmente, me voy a poner en remojo, me voy a poner a cuenta, pues a eso me refiero. Entonces es importante, la prioridad del reino es evitar el activismo porque eso nos aleja de buscar la presencia de Dios. Número 5, dije ya casi termino hace rato, pero ya voy a terminar. Vivir con propósito es tener una disciplina espiritual diaria para alimentar el alma. No, hermana, fíjese que yo tengo una disciplina espiritual. Ajá, una disciplina espiritual diaria es el desayuno espiritual. Y a veces se nos olvida, a veces se nos vuelve almuerzo, cena o se nos acumula y lo leo hasta el siguiente día, podría decir alguno de ustedes. Vivir con propósito es tener una disciplina espiritual diaria para alimentar el alma. El cuerpo lo alimentamos 3, 4, 5 veces al día probablemente. Le metemos chocolate, le metemos grasa, le metemos cosas que nos hacen daño. Y aún así, sabiendo que debemos cuidar nuestro cuerpo, lo hacemos. ¿Por qué no cuidamos nuestra alma? ¿Por qué no alimentamos nuestra alma? Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, decía el salmista.
El salmista no meditaba por obligación. Es que después me va a preguntar el pastor por el desayuno. No, sino por amor. La disciplina espiritual diaria, como la oración, la lectura de la palabra, no consume tiempo, al contrario, multiplica nuestra productividad espiritual, nos hace más sabios, no nos vuelve insensatos, como decíamos al inicio. La verdadera sabiduría va más allá de un conocimiento acumulado. Es la aplicación de ese conocimiento que cambia la vida, que nos transforma, que nos hace personas diferentes. Las personas inteligentes o experimentales no son necesariamente sabias. Como decía al inicio, un coeficiente intelectual elevado arriba de 100 no necesariamente es una persona sabia. Puede tener conocimiento, pero en su vida práctica, en su vida diaria, probablemente es un desastre. La visión sin disciplina es solamente ilusión y redimir el tiempo requiere un espacio diario no negociable para alimentar el alma y recibir la dirección de Dios. ¿Cuál es mi obstáculo que yo enfrento para mantener un tiempo devocional constante y de calidad todos los días? ¿Cómo puedo pasar de una disciplina espiritual por rutina al que voy a estudiar o voy a leer la Biblia porque me toca dar clases? Podría ser. Yo debo de buscar el alimento porque necesito, como dice la escritura en Romanos 12, renovar mi entendimiento. Yo me lleno de basura todos los días de lo que escucho en la calle, de lo que escucho en la radio, de lo que escucho de otras personas que no conocen de Dios. Necesito renovar mi entendimiento, incluso del aprendizaje o del conocimiento que he adquirido en universidades o en cualquier lado. Yo debo renovar mi entendimiento. ¿Cómo puedo pasar de una disciplina espiritual por rutina a una por relación y amor? Una disciplina espiritual por relación y amor se logra únicamente a través del compromiso. ¿Cómo lo hacía el salmista? De la misma manera. Y finalmente, vivir con propósito el legado de un tiempo consagrado. Y dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días en que sumemos, en que traigamos al corazón sabiduría. Yo puedo decir, tengo 50 años, pero tengo 25 años de estar haciendo la misma terquedad. Tengo 25 años de experiencia. No, tengo 25 años de estar repitiendo el mismo error. Entonces decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire, yo siempre lo digo, las experiencias tienen que capitalizarse, nosotros tenemos que ir aprendiendo con el paso de los tiempos, conociendo a las personas y debemos ir capitalizando todas las experiencias. Hoy podemos conocer que se puede medir la distancia al Sol y a la Luna. Se puede hacer. Se puede medir la distancia en las estrellas, la cantidad exacta de tiempo para que la luz llegue de ellas. Pero los seres humanos no han aprendido a contar sus propios días. Mire qué bonito cómo está la tecnología, cómo puede la tecnología avanzar. Pueden contar o pueden medir la distancia al Sol y la Luna, pero no pueden contar sus propios días. Contar los días es tomar conciencia de nuestra mortalidad para vivir con la máxima intencionalidad. Vivir con un propósito definido al final de la vida. Lo único que va a importar es cómo utilizamos nuestra vida para Dios. Eso es lo único que va a importar. Vivimos con los ojos puestos en la eternidad y eso está bueno. Redimir el tiempo produce un fruto que permanece y que impactará a las siguientes generaciones de la iglesia. Aun si fueran literalmente las cifras, como dice, de larga vida de los prediluvianos, ninguno vivió por 1000 años, que para Dios no es más significante que un día. Solamente Dios nos puede dar la sabiduría para contar. Podemos vivir el tiempo que sea necesario, pero solamente Dios puede dar la sabiduría para contar o evaluar o juzgar nuestros días. Solo Dios puede hacernos entender esa realidad. Entonces, vivamos con los ojos puestos en la eternidad. Nuestra vida no se acaba en los 70, 80, 100 o los que sean, los años que usted tenga o los años que usted piense que va a vivir. Pidámosle al Señor sabiduría para contar esos días y para también poder dejar
un legado que impacte a las futuras generaciones de la iglesia. Ahora bien, si yo le preguntara, ¿cómo le gustaría ser recordado a usted? ¿Le gustaría que, o al menos, vaya, me voy a poner de ejemplo para no dañar a nadie? ¿Cómo me gustaría a mí ser recordada? ¿Una mujer negligente? ¿Una mujer haragana? ¿Una mujer que no hacía nada y que servía en la iglesia, pero en la casa no lavaba los trastes, que de hecho me toca ir a hacer esa labor? ¿Cómo me gustaría ser recordada? Por mis discípulos, por mi familia. En cuanto al uso del tiempo y de mi entrega a Dios, no, mi tía Mary abandonaba los ministerios a cada rato. En Semana Santa no servía porque se iba de viaje y dejaba los ministerios abandonados. ¿Cómo me gustaría a mí que mi descendencia, que mi familia, que mis discípulos me recuerden? ¿Cómo le gustaría a usted que su familia, que sus discípulos lo recordaran? Al menos de todos los que están conectados aquí, veo hombres y mujeres comprometidos que quieren vivir con propósito, redimir el tiempo y agradar a Dios en todo lo que hacen. Y estoy segura que Dios no nos va a dejar como estamos. Dios va a continuar trabajando en nosotros para que un día que no estemos en esta tierra, porque va a pasar, no diga yo no, va a pasar un día que no vamos a estar y que la gente nos va a recordar como hombres y mujeres de Dios comprometidos con el Señor, que el compromiso genuino que hubo en nosotros no nos permitió abandonar las asignaciones que Dios nos había entregado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por enseñarnos que debemos redimir el tiempo, debemos, Señor, aprender a tener prioridades y a vivir con propósito, Señor. Gracias te damos en esta noche por recordarnos que debemos ser diligentes en nuestro caminar. Debemos aprovechar cada oportunidad que tú nos das, Señor, y ser entendidos en los tiempos. Permítenos, Señor, que nuestra vida discreta, nuestra vida que te honre, nos permita dar un servicio diligente hacia ti, Señor. Permítenos, Señor, que tener esa disciplina espiritual diaria de poder alimentar nuestra alma, renueve nuestro entendimiento, Señor, para poder entender que tú eres nuestro Dios, que en la fuente de alimento, Señor, eres tú, y que el legado de ese tiempo consagrado, Señor, servirá a las futuras generaciones para que el reino tuyo avance, Señor, para que el reino tuyo no se detenga, Señor, sino que sean utilizadas nuestra descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Que cuando se hable de uno de tus hijos que están en este lugar, Señor, se hable de hombres y mujeres con propósito firme de servir a Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas y sobre todo, Señor, redimir el tiempo, Señor, y entender y dejarle a las futuras generaciones que servirte a ti, Señor, es el mayor privilegio que podemos tener en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. Bendice cada vida, cada familia representada y todo, Señor, lo que nosotros hemos aprendido a través de tu palabra pueda, Señor, producir fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén.